Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes se integran a este conversatorio, este seminario en el contexto de la Semana de la Ciencia USEN, un conversatorio hoy en día que nos aboca a lo que hemos estado trabajando desde la Subdirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, que es eh, ir formando a nuestra comunidad en aspectos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Y para eso hoy en día hemos invitado a Maximiliano Santa Cruz, a quien le doy la cordial bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Maximiliano Santa Cruz es abogado de la Universidad de Chile y máster en leyes de la Universidad de San Francisco de Estados Unidos, y fue director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, desde su creación en el año 2009 hasta el año 2018. Es uno de los tres árbitros en la disputa sobre propiedad intelectual y transferencia tecnológica entre Estados Unidos y China en la Organización Mundial del Comercio. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y hoy en día trabaja en Santa Cruz IP. Así que, Maximiliano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por el seminario que nos brindará hoy en día. Perfecto, muchas gracias Felipe por la invitación, ¿eh? Es un gusto estar acá y los felicito por la Semana de la Innovación. ¿Eh? ¿Se ve ahí en pantalla completa? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Entiendo que tenemos hasta las 12. Bueno, a ver, propiedad intelectual sigue siendo un tema bastante críptico hoy día en Chile. Es un tema poco conocido, a pesar de que el sistema de propiedad intelectual en Chile existe desde el siglo XIX. Estamos a puertas de un plebiscito constitucional, pero solo para darles una idea, ya la Constitución de 1833 de Chile contenía cláusulas de propiedad intelectual, es decir, donde se reconocía a autores e inventores una protección, un derecho exclusivo, un monopolio sobre sus inventos y sus obras. Y se ha mantenido así hasta el día de hoy. Probablemente, me imagino que en la nueva Constitución ocurrirá lo mismo. Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de derechos legales, es decir, una protección legal que recae sobre creaciones del intelecto. Y prácticamente en cualquier campo o en todos los campos del desarrollo humano. ¿Ah? Esto no simplemente se trata de proteger no se trata simplemente de tener una buena idea, sino que, y buenas ideas hay muchas, pero no todas constituyen propiedad intelectual. Para que exista propiedad intelectual tiene que haber un reconocimiento legal y que entrega este monopolio, este derecho exclusivo que me permite a mí básicamente excluir a otros de el uso de mi creación. Ahora, todos estamos más o menos familiarizados con ciertos tipos de propiedad intelectual. Los más conocidos son las marcas que recaen sobre los productos que compramos, que consumimos, los servicios que nos prestan. También los derechos de autor. A todos nos suenan los derechos de autor que recaen sobre obras literarias, artísticas, un campo muy amplio que recae sobre también obras arquitectónicas, coreografía, obras audiovisuales, cinematográficas, cartografía, mapas, etcétera, e incluso el software. El software desde los años 90 a nivel mundial está protegido como si fuera una obra literaria o artística. Y tercero, entre los tipos de propiedad intelectual más conocidos están las patentes de invención que recaen sobre inventos, es decir, soluciones a un problema de la técnica que tiene aplicación industrial. Esos son los tipos de propiedad intelectual más conocidos, pero hay muchos más, como pueden ver aquí en la diapositiva. Las denominaciones de origen a los chilenos también
nos suenan en algo, porque están en todos los vinos que tomamos, y más recientemente en productos distintos de vino y espirituosa, distintos de vino y el pisco, etcétera, recaen sobre artesanía, chamantos de Doñihue, el limón de pica, la sal de Cahuil, Boyeruca o Valdivia, etcétera. Pero, y Felipe me estaba mencionando de que en la universidad hay mucha investigación en materia agrícola, en materia de plantas, y también, por ejemplo, se pueden constituir derechos sobre nuevas variedades vegetales, una especie de patente, pero que recae específicamente sobre plantas. Ahora, lo importante también de entender para un investigador, un inventor, un creador o un emprendedor es que cuando desarrolla algo novedoso o inventivo, no debería preguntarse qué tipo de propiedad intelectual recae sobre mi desarrollo, sino que sobre un mismo desarrollo pueden recaer distintos tipos de propiedad intelectual. Y un celular, un smartphone, actualmente es un buen ejemplo de cómo un smartphone o un teléfono puede tener marcas, desde luego, tiene mucho software y por lo tanto derechos de autor, puede tener también patentes, y de hecho recaen muchas patentes sobre un teléfono, puede tener un diseño industrial también. Los diseños industriales protegen la apariencia de un objeto funcional, y podría tener también lo que se llama secretos industriales, es decir, es información que tiene un valor por el hecho de ser secreto y que me otorga una ventaja competitiva sobre los productos de mi competencia. Así que es un aspecto, propiedad intelectual abarca, como les decía, prácticamente todos los campos del quehacer humano. Hay muchos tipos de propiedad intelectual y perfectamente pueden converger sobre un mismo objeto, desarrollo, emprendimiento, empresa, etc. Yo les decía que aún hoy día, a pesar de ser el sistema muy antiguo, sigue siendo un tema relativamente nuevo en países en desarrollo. Y no se capta aún la importancia que tiene la propiedad intelectual. Pero aquí ustedes pueden ver un poco cuáles son las últimas cifras que se publicaron por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Agencia de Naciones Unidas dedicada al tema, en el año 2018. Las cifras se publican con cierto desfase porque, por ejemplo, cuando yo pido una patente, un modelo de utilidad, que es un tipo de patente para innovación más incremental, o un diseño industrial, hay un desfase entre la solicitud de patente y una publicación que se tiene que hacer obligatoriamente de la solicitud. Esto ocurre a los pocos meses de haberse hecho la solicitud, o no tan pocos meses, pero puede publicarse a los 18 meses de hecho una solicitud. Por lo tanto, hay un desfase. Las últimas cifras, como les decía, son del 2018. Pero ustedes pueden ver acá cómo se están pidiendo hoy día más de 3 millones de solicitudes de patentes en todo el mundo, con un aumento de un 5,2% desde el 2017 al 2018, es decir, claramente es un sistema que va en aumento el de patentes, pero lo mismo ocurre con modelos de utilidad, con diseños industriales y con marcas registradas. El sistema de marcas, 14 millones de solicitudes de marcas con un 15% de aumento de un año al otro. O sea, imagínense lo que pueden ser las cifras desde el 2018 al 2020, cifras que van a ser publicadas en un par de años más. Pero a pesar de la crisis, los números van a seguir en aumento. ¿Ah? Todavía en patentes se discute si es que va a haber un aumento o no. Por supuesto que va a haber un aumento probablemente en solicitudes de tecnologías médicas, pero se discute si en general, en términos brutos, se va a mantener, va a disminuir o va a aumentar. Yo creo que va a seguir aumentando. Pero estos son los increíbles números de solicitudes de derechos de propiedad intelectual que se tienen en el mundo. Ahora, China juega hoy día un papel muy importante, muy fenomenal. Cerca del 50% de las solicitudes de patentes provienen hoy día de China. Y el año pasado, por primera vez, China sobrepasa a Estados Unidos
en las solicitudes de patentes que presentan el extranjero, es decir, los inventos que internacionaliza China. Este fenómeno de China, de estos números tan grandes de China, ya uno lo veía venir un poco con lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con Japón y Corea. Entre esos tres países concentran más o menos el 65% de las solicitudes de patentes del mundo. Es decir, ha habido un desplazamiento de la innovación desde el Atlántico con Estados Unidos y los países que conforman lo que se llama la Oficina Europea de Patentes, que comprende a más países que la Unión Europea, son 38 países, donde Alemania, Francia e Italia y Reino Unido juegan un papel importante, un desplazamiento desde el Atlántico hacia el Pacífico y especialmente hacia Asia. La participación latinoamericana en materia de patentes es muy baja, menos del 1% de las solicitudes vienen de nuestra región. No pretendía detenerme en Chile, pero naturalmente que Brasil en términos brutos es el país que más patentes pide, pero seguido muy de cerca por Chile. Curiosamente, Chile tiene un buen número de solicitudes de patentes y también internacionaliza mucho sus patentes. Tiene una tasa muy alta de internacionalización, lo que habla bien de nuestro sistema, habla bien y demuestra, es un indicador de calidad. Es un indicador de calidad cuando se pide una patente en más de un país, en 2 o más oficinas de patentes. Eso demuestra que hay mucho interés y confianza del inventor, de la empresa, de la universidad en un determinado desarrollo. Yo les decía que China había pasado a Estados Unidos el año pasado en solicitudes internacionales, pero siguen siendo muy pocas esas solicitudes chinas en relación a lo que los chinos piden, por ejemplo, dentro de su país. Lo que no es bueno, pero va a seguir creciendo naturalmente. Primero uno monta un sistema, uno crea un sistema, uno desarrolla capacidades y después va profundizando en calidad, por lo tanto en internacionalización. Pero Chile tiene buenos números de solicitudes de patentes, tanto en términos brutos como ajustados a su población, es decir, solicitudes por millón de habitantes, por PIB y por internacionalización. Ahora, oiga, siéntase libre de interrumpirme, si es que alguien quiere. Cuando pensamos en propiedad intelectual, normalmente si uno le pregunta a un lego, a una persona en la calle, pero incluso a personas que trabajan en temas de investigación, desarrollo o incluso en leyes, en derecho, que se dedican a proteger propiedad intelectual, normalmente uno piensa en protección, es decir, cómo creo una barrera a que otros accedan y usen mi propiedad intelectual. Y efectivamente el sistema, en cierto modo, es creado para excluir a terceros del uso de mi propiedad intelectual. Se crea como para resolver una falla de mercado donde la tecnología, el conocimiento y la innovación son bienes públicos, donde normalmente los bienes públicos se subproducen y uno necesita incentivos para producir o se sobreexplotan. Y si yo creo una idea, tengo una muy buena idea, un muy buen desarrollo, y este no está protegido, al día siguiente otros van a usar mi idea, mi desarrollo, etcétera, y eso va a constituir un desincentivo a que yo siga innovando, creando. Y por lo tanto, el Estado crea este monopolio, este derecho exclusivo, para incentivar la innovación, pero como lo repugnan los monopolios, estos monopolios se establecen como derechos simplemente temporales, duran solamente un tiempo, y junto con un inventor, una universidad, una empresa pedir un derecho exclusivo para una patente, el Estado a cambio le pide que ese conocimiento sea divulgado y que sea accesible a todo el mundo a los poquitos meses, les decía yo, desde haber hecho la solicitud. Por lo tanto, hay un quid pro quo entre la protección y el acceso a esa información. Ese acceso a la información es la forma en que se compensa a la sociedad por tener que soportar este derecho exclusivo, este monopolio. Pero yo les decía que normalmente cuando pensamos en propiedad intelectual pensamos en protección, en el registro que yo hago de mi marca, de mi patente, de mi diseño industrial, de mi modelo de utilidad, de forma que otros no me copien. Pero la verdad es que es bastante más que eso. Si es que uno entiende bien el sistema de propiedad intelectual,
uno entiende que tiene distintos objetivos. Uno, por supuesto, que sirve para reconocer el trabajo de creadores, de autores, de inventores, de universidades. Uno, es la forma en que uno le da crédito a alguien por hacer algo bueno y que aporta a la sociedad. Esto tiene una dimensión bastante de derechos humanos, de derechos personalísimos. Pero segundo, como yo les decía, se considera que es un fuerte incentivo para innovar y para crear. Se considera que no es el único incentivo, naturalmente, es un incentivo eficiente, no el único. La propiedad intelectual, yo les decía, en Chile existe desde el siglo XIX, en el mundo desde el siglo XV, pero antes de eso, naturalmente, se produjo mucha innovación y sin propiedad intelectual. Sin embargo, se considera que consiste en un buen incentivo a innovar y a crear por las razones que yo les decía antes. En la medida que yo entrego un monopolio, un derecho exclusivo para que usted cree e innove, se supone que usted va a seguir innovando, va a seguir creando, va a seguir invirtiendo en la creación de tecnología, conocimiento e innovación. Y la verdad es que eso necesita incentivos. Las universidades lo saben muy bien. Esto necesita subsidios, necesita fondos que no provienen necesariamente de la universidad, provienen principalmente en Chile del Estado y en otros países una mezcla entre Estado y empresa. Pero se necesitan incentivos para hacer investigación, desarrollo y para innovar. Tercero, es un fuerte incentivo para difundir la innovación y la creatividad, también por las razones que yo les mencionaba hace un ratito. Cada vez que alguien va a pedir una patente, un modelo de utilidad, un diseño, la oficina de patentes, junto con exigirle a usted que demuestre que ese invento amerita una protección, y usted tiene que cumplir requisitos, tiene que demostrar que el invento es nuevo, que tiene altura inventiva y aplicación industrial, le exige que difunda ese conocimiento de forma que sea accesible a todo el mundo a los muy pocos meses, de forma que esas personas puedan cuestionar el invento, investigarlo, estudiarlo, etc. Y me voy a detener particularmente en este punto en unos minutos más. Pero se considera que de no existir el sistema de patentes, o sea, más o menos el 70% de la información tecnológica que circula por el mundo ha sido gracias a la información de patentes, a las bases de datos que existen ahí. Luego, también se considera que la propiedad intelectual facilita la transferencia tecnológica. ¿Y por qué? Porque lo que hace la propiedad intelectual es convertir una idea en un activo. Cuando yo decía que esto es un reconocimiento legal a las creaciones del intelecto, lo que hace la propiedad intelectual es convertir esta idea, que pertenece a todos, convertirla en un bien transable, que me permite a mí transferirla, cederla, licenciarla, es decir, autorizar a otros a usarla en determinadas condiciones, etc. De no existir, de no poder convertir esto, no existir esta protección, convertirlo en un activo, difícilmente alguien va a invertir en una idea por mejor que sea la idea, por más buena que sea la idea, si es que esa idea va a ser copiada al día siguiente. Y por lo tanto, funciona como un facilitador de la transferencia tecnológica. Ahora, todos estos objetivos de los que he hablado responden más a una lógica de patente, de inventiva, de innovación, y las marcas, por ejemplo, las denominaciones de origen no responden a esa lógica. Y por eso es que la propiedad intelectual se considera que en materia de signos distintivos, marcas, denominaciones de origen, nos ayudan a ordenar el mercado evitando la confusión en el público consumidor. Nos facilitan, por ejemplo, la decisión de compra frente a 6, 8, 15 productos, arroces. Una marca denota inmediatamente ciertas características y nos evita tener que estar leyendo cuáles son los componentes, los ingredientes, etc. Y finalmente, muy relacionado con el tercer punto, consiste en una gran fuente de información tecnológica. Ahora, en términos prácticos, cuando yo tengo una idea protegida por mi invento protegido por una patente, me sirve para muchas cosas. Me permite la propiedad intelectual mantener el control sobre mis creaciones. Soy yo el que decido qué hacer con esa invención, si es que la voy a utilizar para beneficio propio dentro de la empresa o la universidad, si es que simplemente, por ejemplo, me gusta investigar y desarrollar, pero no me gusta comercializar, puedo decidir transferirla, cederla, licenciarla.
pero soy yo el que decido cómo la uso. La puedo donar, puedo por licenciarla cobrar royalties muy altos, por ejemplo, si es que alguien lo quiere usar con fines comerciales, pero licenciarlo gratuitamente, sin pago de royalties, sin límites geográficos, por ejemplo, y sin límites de tiempo a alguien que va a usarlo para investigar, simplemente para construir sobre ello. Luego sirve para crear identidad y diferenciar los productos y servicios que tengo. Para eso sirven las marcas, me diferencia respecto a mi competencia, y también la innovación que está imbuida en las patentes. Hace que me distinga yo respecto a mi competencia, entregando mejores o distintos productos que los de ellos. Sirve para obtener una inteligencia competitiva, y sobre esto les decía que me voy a detener en unos minutos. Si es que yo analizo la información de patentes, puedo obtener información muy, muy valiosa que existe en el mercado. Sirve también para asegurar la libertad para operar. Es decir, cada vez que yo hago un desarrollo, tengo una patente, un invento o un derecho de autor y voy a sacar este desarrollo al mercado, tengo que ser muy cuidadoso en no estar infringiendo derechos de terceros y por lo tanto, si es que yo tengo un invento sólido, fuerte, no espurio, donde tengo los límites muy claros sobre qué protege mi invento, me estoy cuidando de que no voy a estar pisando la innovación de otro y por lo tanto que voy a estar sometido o expuesto a una demanda, una querella. Y por lo tanto la recomendación ahí antes de salir al mercado es siempre hacer lo que se llama un análisis de libertad para operar, un freedom to operate. Sirve para segmentar mercados. La propiedad intelectual normalmente es territorial, es decir, vale solamente en aquellos países donde yo busco la protección y la obtengo. Y por lo tanto, si yo tengo un invento protegido en Chile, Perú, Bolivia, Argentina, en Japón, en Roma, soy yo el que decido cómo se gestionan, cómo se manejan cada uno de esos derechos. Sirve para obtener ganancias mediante licenciamiento, la venta, la comercialización, es decir, si es que yo soy bueno, por ejemplo, para cultivar salmones, pero estoy haciendo buena investigación en salmones en materia de vacuna y empiezo a comercializar mi tecnología, puedo abrir un canal de ventas que antes no tenían sospechaba que lo iba a tener. Y por lo tanto, además de seguir vendiendo salmones congelados, frigorificados, etcétera, me dedico también a comercializar tecnología. Sirve, como les decía, también en la medida que se transforma en un activo para obtener financiamiento y capital de riesgo, es decir, yo puedo ofrecer mi propiedad intelectual para que obtener inversionistas, obtener dinero que venga a la universidad o a la empresa y lo puedo entregar como colateral. Sirve también para incrementar el valor comercial de la empresa y eso ocurre normalmente en países en desarrollo donde las empresas creen que el valor principal de ella están los bienes tangibles, pero si es que uno se da cuenta, por ejemplo, que en nuestra empresa salmonera hemos hecho unos 7 desarrollos que son patentables, inmediatamente metemos solicitudes de patentes para esos desarrollos y el valor de la empresa va a incrementar sustantivamente. Y si uno observa, por ejemplo, cómo empresas en países desarrollados contabilizan sus intangibles, gran parte del valor de esa empresa son precisamente los intangibles protegidos por propiedad intelectual. Sirve para involucrarse en colaboraciones, esto es muy importante para una universidad que está haciendo investigación y desarrollo y quiere dar un siguiente paso, llevar más adelante esa investigación, unirse con otras universidades, ofrecer su propiedad intelectual para desarrollarla o juntarse con empresas. Y aquí me detengo un poco en esa dimensión que les dije donde la propiedad intelectual, además de ser un fuerte incentivo a la innovación, es un fuerte incentivo a la difusión del conocimiento. Yo les decía que junto con pedir un monopolio o un derecho exclusivo por 20 años en una oficina de patentes, la oficina de patentes me va a exigir que yo divulgue ese conocimiento que está en mi patente y esa divulgación se produce en todo el mundo de una forma muy estandarizada. De la misma forma, si es que se pide en Argentina, en Chile, en China, en Australia, en Costa Rica, en Ruanda, etc., la solicitud de patente y el registro se ordena de la misma forma. Una solicitud de patente, y aquí ustedes pueden ver una solicitud de patentes en Estados Unidos, una solicitud estadounidense del 2015, para crear carne con base en proteínas vegetales y no animales, a tecnologías de texturización. Es decir, cómo
La proteína vegetal se ve, sabe, huele igual que la carne de proteína animal. Pero la solicitud de patente entonces tiene un título del invento, tiene un resumen del invento, establece quién es el titular del invento, si es la Universidad Central o en la 3M, etc. Nombra a los inventores necesariamente, es una obligación. La solicitud es clasificada dentro de una clasificación internacional de patentes según áreas de la técnica, establece la fecha de la solicitud, la fecha del registro, establece las reivindicaciones, es decir, cuáles son los límites legales que protegen el invento, y también contiene una descripción completa del desarrollo, de forma supuestamente que una persona versada en esa área de la técnica pueda reproducir el invento. Y también, eventualmente, va a tener dibujos técnicos relacionados con el invento. Es decir, es información tremendamente valiosa, no es información solo técnica o tecnológica o ingenieril, es información bibliográfica, es información jurídica, que a mí me permite hacer y navegar sobre esa información para distintos propósitos. ¿Ah? Y esto es tremendamente importante para quienes hacen investigación y desarrollo y que no deberían ver la propiedad intelectual como esta herramienta legal que protege las creaciones del intelecto solamente en la última etapa de desarrollo de mi investigación. La propiedad intelectual nos puede acompañar desde la concepción de una idea, desde el comienzo de una investigación, por supuesto pasando por su protección, registro, hasta acompañarnos dentro de las ideas de comercialización de un desarrollo. Y por eso es que la información tecnológica que se encuentra en las bases de datos de patentes me sirve a mí como universidad, como equipo de investigador o como investigador o como alguien que investiga dentro de una empresa para evitar duplicar esfuerzos de investigación y desarrollo. Es decir, yo puedo analizar las bases de datos de patentes y darme cuenta, por ejemplo, que alguien ya había desarrollado lo que yo estaba investigando o que había logrado una solución a ese mismo problema de la técnica. Por eso es que sirve para encontrar soluciones a problemas específicos. Si es que nosotros tenemos un problema en la universidad que queramos resolver dentro de nuestra investigación y desarrollo, las bases de datos de patentes nos pueden mostrar la luz y, como decía, evitar duplicación innecesaria en investigación y desarrollo. Sirve para determinar naturalmente la patentabilidad de las invenciones. Lo primero que se hace con una solicitud de patente es que se compara con toda la literatura que existe en el mundo, sea de solicitudes y registros de patentes como journals científicos, artículos técnicos, revistas, publicaciones. Cualquier publicación que se haya hecho en el mundo es analizada técnicamente para ver si es que el invento es realmente novedoso, tiene altura inventiva. Pero sirve para determinar entonces la patentabilidad de las invenciones. Sirve, les decía, para evitar infringir patentes de otros inventores. Si es que uno hace un análisis de libertad de operar, yo puedo salir tranquilamente al mercado y asegurarme de que otros ya no han hecho no tienen protegido algo que se acerca demasiado a nuestro desarrollo. Sirve para estimar el valor de las patentes que tenemos en la Universidad Central. Si es que nosotros comparamos nuestro desarrollo, nuestro invento, las 3 solicitudes que ya ha hecho la Universidad Central con desarrollos similares que se están comercializando además, nos pueden dar una idea más o menos de cuánto vale nuestro desarrollo, sin perjuicio que hay montones de metodologías de valorización de intangibles. Sirve para aprovechar la tecnología de solicitudes de patentes que han caído en el dominio público. Recuerden que las patentes duran 20 años desde la solicitud y después caen en dominio público, puede ser utilizada libremente, sin pedir permiso, sin pagar un royalty, y aprovecharse de esas patentes. Sirve para conocer las actividades innovadoras y la dirección futura de competidores, es decir, la universidad puede hacer inteligencia competitiva y ver qué están haciendo otras universidades, otros equipos de investigación que están trabajando en estos mismos temas, y por supuesto que esto aplica también a una empresa. Sirve para planificar las decisiones comerciales, es decir, qué vamos a hacer con nuestra investigación, dónde pueden haber, por ejemplo, potenciales compradores de nuestra tecnología, empresas, universidades que se puedan interesar en adquirir nuestra tecnología, que nos puedan pedir licencias, etc. Sirve para identificar tendencias claves en investigación-desarrollo. Nos podemos dar cuenta dónde se están produciendo
unas papas calientes en investigación o donde de repente hay áreas que no están siendo explotadas y de repente nos enfocamos ahí. Y en definitiva, sirve para planificar las estrategias propias. Todavía estoy con tiempo. Aquí simplemente, por ejemplo, nosotros pusimos a investigar aspectos sobre tratamiento de rieles en el área forestal y lo que hicimos fue encontrar poco más de 1000 solicitudes de patentes que estaban relacionadas con esos temas. Esas 1078 solicitudes de patentes se podían agrupar en 871 inventos, desarrollos, es decir, aquí habían inventos que habían sido pedidos en 2 o más países, y nos metimos a investigar. La metodología que usamos es empresas que estaban haciendo desarrollos en purificación de agua, y también si es que la competencia de la empresa con la que estábamos trabajando estaba teniendo desarrollos en el área. Y uno puede ver de que las subáreas donde había investigaciones y donde había desarrollos son múltiples. Las bases de patentes también nos indicaban arriba a la izquierda quiénes son los principales titulares de patentes en materia de purificación de aguas. Abajo a la derecha nos indicaban quiénes son los inventores más prolíficos en este aspecto, es decir, con inventores, probablemente una francesa con cerca de 12 solicitudes de patentes. Nosotros podemos tomar una decisión sobre eso y decirle a esta persona, por ejemplo, invitarla desde un seminario a que se instale acá para invertir en laboratorios relacionados con purificación de agua. A la izquierda abajo podíamos ver cómo ha ido bajando la participación de las 10 principales empresas expertas en estas tecnologías, y por lo tanto nos indica de que es un campo donde se está ampliando la competencia y probablemente hay actores que están interviniendo mucho más allá de los top 10 fighters. Y arriba a la derecha, cuáles son las áreas donde más desarrollo hay en materia de purificación de aguas. Aquí lo mismo, podemos ver un poco cuál ha sido el desarrollo en purificación de aguas de estos principales países solicitantes de patentes. Vemos que en los últimos años hay mucho más actividad que en el año 2001. A la derecha, arriba, vemos, por ejemplo, ciertas solicitudes o las solicitudes de patentes consideradas más fuertes, porque han sido muchas veces citadas en otras solicitudes de patentes o también en journals científicos. Y vemos que las 2 primeras solicitudes de patentes son estadounidenses, la tercera viene de un país europeo. Pero aquí hay un predominio claramente de países europeos con Estados Unidos. Abajo a la izquierda uno ve un dibujo técnico de filtros, y a la derecha eso es un landscape, es una cartografía de patentes donde vemos dónde se están concentrando patentes en purificación de aguas. En este caso era de un par de empresas, y vemos que en las colinas nos demuestran que hay mucha solicitud de patente, mucha innovación, mientras que en los valles, donde se ve bastante vacío, no se está produciendo solicitudes de patentes. Esto nos puede llevar a nosotros a decidir, por ejemplo, a estudiar las colinas para aprender, pero alejarnos de ellas porque son áreas saturadas de investigación-desarrollo, y más bien concentrarnos, por ejemplo, en los valles donde probablemente si logramos algo vamos a tener una ventaja competitiva. Así que para ir terminando, cuando uno tenga un desarrollo o está haciendo un desarrollo de algo, y esto es importante para la etapa en que está la universidad, que me contaba Felipe, lo importante va a ser identificar respecto a nuestro desarrollo qué es lo protegible. Como les decía yo, distintos tipos de propiedad intelectual pueden converger en un desarrollo, y por lo tanto, qué tipo de propiedad intelectual podemos usar para crear este cerco respecto de terceros. Tenemos que elegir en qué mercado nos queremos desplegar y por lo tanto dónde vamos a proteger nuestra tecnología. Tenemos que protegerla en esos mercados y finalmente mirar si es que hay alternativas de comercialización para explotar y gestionar nuestra propiedad intelectual. Así que con eso termino. Espero haber dado una visión un poco más amplia de la propiedad intelectual, que va más allá del registro y protección, que es la dimensión más privada de la propiedad intelectual, y haber abierto un poquitito los ojos sobre
la dimensión más pública de la propiedad intelectual, que tiene que ver con la difusión del conocimiento, acceso a tecnologías, que es un área subutilizada, pero que siempre ha existido en el sistema, solo que en el mundo analógico era un poco letra muerta, pero hoy día con tecnologías digitales e Internet, esto realmente, este contrato social entre proteger y acceder a información se ha convertido bastante en una realidad, con bases de datos de acceso público, no pagado, etc. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano, por esta interesante presentación que también nos da pie interesante para nosotros seguir profundizando en lo que estamos comenzando a hacer, este tránsito. Y solicito a los asistentes, si alguno tiene alguna consulta, que la pueda hacer a través del chat de este conversatorio o levantar la mano para que le demos la palabra. Pero tal vez relacionado con lo último, Maximiliano, voy a leer una consulta que hace Camilo Peña, un investigador nuestro, un académico. Dice, yo creo que tiene que dice relación con la última diapositiva que nos enseñaste. Dice, ¿en qué cadena de valor del conocimiento o sector industrial debería integrarse la Universidad Central? ¿Qué es lo que debe analizar? Tal vez yo creo que es lo primero, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías disponibles? Un scouting interno, tal vez. No sé qué nos puedes comentar al respecto. ¿En qué cadena de valor del conocimiento el sector industrial debería integrarse a la UCEN? Claro, yo no conozco bien la universidad por dentro, pero yo diría, claro, que me imagino que ustedes tienen ventajas competitivas en investigación, desarrollo en ciertas áreas, y en esas hay que concentrarse. Ahora, tradicionalmente, países latinoamericanos, incluido Chile, las áreas más fuertes de desarrollo son el área mecánica, no tanto, por ejemplo, en pharma ni en biotech, pero crecientemente se está haciendo desarrollo en eso y uno ve un aumento de solicitudes en esas áreas, incluso en pharma. Pero electrónica también son áreas importantes. No sé si contesto con eso la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, Camilo, no sé si Camilo está aún y quiere complementar algo. Sí, gracias, muy amable. Y hay muchas preguntas sobre FONDEF, veo. Sí, Juan Luis Palma, que es un investigador de nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dice que si uno acota en un ejemplo, los FONDEF, que una empresa debiese mostrar interés y participación desde la primera etapa, desde la idea que se comienza a materializar. Esto sin tener un vínculo contractual todavía hasta que la transferencia se encuentre en una etapa avanzada. O sea, Juan Luis, tal vez quieras precisar. Sí, me refería... Hola, Maximiliano. Hola, hola Juan. Sí, me refería un poco a la pregunta de Camilo, que siempre encuentro que es súper importante saber en qué parte de la cadena de conocimiento uno quiere despegar con una idea hacia la industria y en ese punto, en qué parte el sector industrial debiera interesarse en lo que hacemos en LUCE, en investigación. Supongamos que yo descubro algo en cuando la UCEN tiene que ir donde la industria y decirle, mira, ven, porque acá tenemos algo súper bueno. Esa pregunta del cuándo que decía Camilo está un poco estipulada por los mecanismos de financiamiento que tenemos para poder hacer este tipo de transferencia tecnológica en Chile. Por eso, acotando un poco a todos los mecanismos que hay y sobre todo los que aparecieron este año, que son los Corfos de Startup, uno de los que más conocemos y más antiguos que puede estar en la mente de todos es el FONDEF, donde el FONDEF lo que pide es tener una idea, plasmar una pequeña prueba de concepto y ahí tener una carta de apoyo de una industria. Entonces, en ese momento la industria ya llegó a la universidad, ya llegó donde los investigadores, pero de una manera súper sin contrato, sin una situación contractual. Después de 2 años de desarrollo, si esta idea se plasma, y se empiezan a ver los primeros resultados, se necesita para continuar el FONDEF, ahora sí una situación contractual de la industria. Entonces está un poco estipulado eso de cuándo la industria pone un pie sobre la investigación, cuándo le interesa y cuándo de verdad va a haber frutos de todo esto. No sé cómo funcionarán otros medios, pero por lo general esto ocurre en un nivel de transferencia, de los 9 niveles de transferencia que existen, en el nivel 4, donde hay una prueba de concepto bien estipulada, las primeras pruebas de concepto en la industria, y esto ya está funcionando y hay que solo robustecer esa transferencia que uno quiere hacer.
A eso me refería. Perfecto, perfecto. A ver, ojalá la relación con la empresa se diera lo antes posible y sin perjuicio que esté estipulado en el FONDEF, ojalá estuviera estipulado en todos los fondos públicos para investigación, desarrollo e innovación. No lo está. ¿Ah? Ahora, yo decía que ojalá sea lo antes posible. Yo les decía y les daba ejemplos de cómo la propiedad intelectual debería estar usándose desde la concepción de una idea, lo que no significa protección, ¿ah? Pero cómo utilizar toda la información tecnológica que anda dando vueltas, pero cómo utilizar, por ejemplo, NDAs, Non-Disclosure Agreements, es decir, acuerdos de confidencialidad cada vez que uno se acerca a la empresa, ser cuidadosos con eso, pero ojalá, a ver, yo he sido promotor, no me ha ido muy bien, de que tiene que haber un acercamiento más fuerte entre la industria y la universidad. Y tiene que haber, ojalá, no sé si les suena, una ley de transferencia tecnológica para Chile. Y esa ley de transferencia tecnológica debería establecer protocolos y reglas uniformes para todos los fondos públicos para la I+D+I, y que estableciera reglas claras sobre cómo el asignatario de fondos públicos, en este caso, por ejemplo, puede ser la Universidad Central, como puede ser la Chile, la Católica, la Santa María, establezca claramente que pueden apropiarse de esa investigación, que debe quedar en la universidad, pero que si es que el asignatario de fondos públicos no hace eso, el Estado puede intervenir y apropiarse de esa investigación. Esto cae mal muchas veces en las universidades, los investigadores, pero aquí estamos hablando de fondos públicos, es decir, financiados por ustedes mismos, por todos los contribuyentes, y por lo tanto he sido más partidario de que haya más responsabilidad sobre esos fondos públicos, que esos fondos públicos se transformen en buena investigación, en buena innovación, y que esto se transforme, ojalá, en activos protegibles. De esa forma se va a difundir el conocimiento, la investigación de ustedes, nos van a llegar a nosotros más productos y servicios, por los cuales vamos a pagarles a ustedes, pero es un win-win. Hoy día no existe eso. Son pocos los fondos que tienen buenas reglas de propiedad intelectual, pero el FIA ha hecho un buen trabajo tratando de poner este tipo de reglas en sus fondos. El FONDEF también algo. Ahora, el FONDEF, claro, tiene estas reglas, pero creo que han sido insuficientes. ¿Ah? En algún momento nosotros hicimos un estudio sobre cuántos de los FONDEF se han transformado en patentes, y la verdad es que era muy poco. Era como, creo que había salido un artículo en el diario, en el Mercurio o La Tercera, donde decía que un 5% de los fondos se habían transformado en patentes. Así que lo que hicimos junto con FONDEF fue analizar las bases de datos de ellos de unos 3 o 4 años, y la conclusión ahí era que algo así como el 70% de los desarrollos o los proyectos tenían potencial de patentamiento. Sin embargo, no se convertían en patentes. Y por lo tanto, en nuestra opinión, eso era un mal gasto de recursos. ¿Ah? Y por eso estuvo trabajando por años. Yo todavía tengo la esperanza de que Chile tenga una ley de transferencia tecnológica que le dé más foco a los fondos de investigación y cambie un poco la cultura dentro de las universidades, que son los mayores receptores de fondos públicos, y pongamos un poco, aceitemos la máquina y transformemos estas buenas ideas en activos, que sean transferibles, que sean transables, que sean cedibles, etcétera, y que la universidad de alguna u otra forma también se beneficie. Ahora, estas cosas me gustaría, ojalá, con todos los fondos públicos, las cosas que describías tú, Juan Luis, en FONDEF, por más investigación básica que sea, ojalá se pidieran describir ciertas aplicaciones, eventuales aplicaciones prácticas de esa tecnología, de forma de interesar a la industria también. Pero la industria creo que está muy alejada hoy día de la investigación y desarrollo en universidades. Y tampoco hacen investigación y desarrollo por sí mismas, pero tampoco la están capturando. Es decir, si yo hablaba de buenos números de solicitudes de patentes en Chile, son buenos en términos relativos, pero son bajos para, yo creo que el nivel de investigación, desarrollo e innovación que se hace en Chile. Creo que esa
ese nivel de investigación, desarrollo e innovación no se refleja en las solicitudes de patentes ni en INAPI ni en otros países del mundo. Por lo tanto, yo creo que necesitamos mucho más reglas y estas cosas servirían para mejorar el sistema nacional de innovación más allá de incrementar los recursos, cosa que no se está haciendo, más bien están bajando. Pero creo que ideas como esta nos ayudarían a ser mucho más eficientes y mucho más efectivo también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Si hay otra pregunta de Edith Catalán, no sé, Edith, yo si la tengo quieres. una. Primero Edith y luego Rafael, por favor. Sí, buenos días, Maximiliano. Bueno, muy buena la exposición, como siempre, cada vez que escuchamos estos seminarios donde tú has participado. Y yo quería, en el mismo sentido que se hablaba anteriormente, que comentara un poco sobre lo que ocurre con esta apropiación que se hace muchas veces desde empresas o de otras organizaciones en el extranjero, que tienen que ver con resultados muchas veces de investigaciones o de avances que se han realizado en Chile con fondos públicos, pero que dado que en Chile a lo mejor no hacemos como el siguiente paso, en estos otros lugares finalmente se apropian, ¿no es cierto?, de ese conocimiento generado muchas veces con fondos públicos y no hay nada que hacer, digamos, en el fondo termina allí. Tú tienes razón, Edith. Tú tienes razón. Esas cosas ocurren y ocurren legítimamente también. O sea, si es que el conocimiento tiene que fluir, las ideas, la tecnología también. Y no todo tiene que ser protegible. ¿Ah? Es decir, claro, sería una pesadilla. Yo creo que muchas veces en el mundo hemos ido demasiado lejos protegiendo demasiadas cosas, particularmente en derecho de autor, donde hay una protección automática, no registral, etcétera. Pero aquellas cosas que ameritan protección, bueno, deberían protegerse y para eso es importante que haya no solamente reglas dentro de la universidad y un sistema como el que están creando ustedes hoy día, sino que también, yo creo que también a nivel nacional deberían de existir también. Esto no es simplemente un capricho, es una forma de hacer más eficiente el uso de los recursos en la medida que uno tenga cierta normativa y que las universidades puedan cumplir y de buena gana porque le vean el beneficio. Yo creo que le vamos a cambiar la cara al país. Por supuesto que vamos a aumentar nuestros indicadores, vamos a quedar mejor posicionados, pero ese no es el fin último. Ahora, hay algo bueno en eso también, pero en la medida que capturemos lo que estamos creando, bueno, evitamos que terceros lo hagan, lo que nos da mucha pica y no debería ser, claro, no debería ser, pero es legítimo. Pero vamos a poder tener control sobre nuestra investigación, nuestro desarrollo, nuestra innovación, y si no queremos comercializarla, incluso ponerla a disposición de todo el mundo, pero tener control sobre ella creo que es importante. Facilita la transferencia tecnológica, les digo. Todos podemos tener muy buenas ideas, pero si no están protegidas, nadie va a invertir en ellas y en definitiva el producto no va a llegar al mercado porque no hay ningún incentivo para que yo invierta en una tecnología que no está protegida si es que nadie me garantiza de que mis 7 competidores van a hacer exactamente lo mismo y por lo tanto ninguno de los 7 vamos a terminar invirtiendo en algo. Y por eso es que esto funciona como un incentivo, es un incentivo temporal para recuperar la inversión, para fomentar de que yo siga investigando. Pero esto hace sentido desde todo punto de vista y bueno, los países, lo que ha ocurrido en países desarrollados es una demostración, o sea, no hay una causa-efecto, pero hay una correlación entre cifras de patentamiento y nivel de desarrollo. Muchas gracias. Ahora sí, Rafael Pastor. Gracias, Felipe. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Max, ¿qué tal? Qué gusto Bien, verte. ¿y tú? Acá Igual. estamos bien. Oye, disculpa que llegué bastante tarde, pero estaba en otra reunión y no me pude salir antes de una reunión administrativa. No te Mil preocupes. disculpas. Pero, oye, aprovechar tu presencia acá y agradecerte el hecho de que estés acá, pero
Mira, especialmente en estadios de desarrollo como los que está en la Universidad Central, que todavía es muy incipiente en estos temas, y tal vez nos puedas ayudar un poco con tu experiencia, es lo siguiente, mire, hay una tensión inherente en el mundo de la investigación, tanto aplicada como no aplicada, pero en el caso de la aplicada, que es lo que nos convoca ahora, ¿no? Que es el siguiente, mira, el investigador tiene un convenio y se le ponen objetivos y metas que es, ojalá, digamos, publicar en revistas indexadas o conseguirse fondos y, digamos, el incentivo está puesto justamente por difundir los resultados de la investigación, ¿no? Y por otro lado, evidentemente está el incentivo de, bueno, ojo, antes de difundir hay que proteger y todo este tema que se genera. Entonces, no sé cuál ha sido lo que tú has visto en las universidades que han tenido éxito en los países donde evidentemente hay más densidad tecnológica y más solicitudes de patentes desde las universidades. Es, bueno, ¿cómo se genera esa de decirle a los académicos, ojo, mira, estamos dispuestos a que ustedes posterguen, digamos, las publicaciones y no cumplan necesariamente con esos indicadores a efectos de lograr, digamos, aumentar o asegurar en cualquier tipo de propiedad industrial, digamos, la protección? Eso sería uno. Y lo otro, ¿cuáles son, y dependiendo del nivel de desarrollo de cada universidad, cuáles son los modelos digamos, de gestión de la propiedad intelectual? Porque, claro, uno puede tomar varios caminos, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? A nosotros no nos interesa tanto lucrar con el producto de la investigación. Básicamente queremos contribuir, pero igual vamos a patentar y todo. Y la otra es salir y decir, bueno, voy a hacer un spin-off, voy a hacer una empresa externa y la verdad que quiero redituar del producto de una solicitud o de una patente que tenga éxito y que en definitiva llegue al mercado, y con eso puedo tener un joint venture, una asociación con otros, o en definitiva lo que hago es solamente genero el producto, el procedimiento, lo protejo en Chile y en el extranjero, y lo que hago es cedo todos los derechos de la patente a un precio y a un cálculo, o en definitiva hago licenciamiento, ¿no? O sea, digamos, creo que ahí las universidades tienen que apostar por tener unidades de transferencia tecnológica, tener oficinas. Entonces, hay varios temas ahí que, y evidentemente que, yo no sé, hay un tema de políticas internas, de incorporar la propiedad intelectual en los planes, en los planes corporativos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, los contratos de los profesores nunca incluyen las obligaciones claras. Nunca se establecen, oye, todo lo que, las patentes de invención, estoy pensando, etcétera. Entonces, tiene que haber esto como una suerte como lógica de ecosistema, ¿no? De determinar, bueno, en qué facultades vamos a apostar por esto, y tiene que conversar muy bien el tema de la unidad, la política y la planificación estratégica, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que falta coordinación y tal vez nos puedas iluminar. Sé que son un montón de preguntas en una, pero si puedes, digamos, contarnos algo. Gracias. Perfecto. A ver, sobre los incentivos a publicar y los incentivos a proteger, yo creo que eso ha sido resuelto relativamente bien por muchos países y muchas universidades. Es decir, no vamos a estar pecando en nada de lograr compatibilizarlos. ¿Ah? Eso normalmente se hace en una política de propiedad intelectual y donde se establece una política de propiedad intelectual de una universidad, lo que establece son básicamente procedimientos, son protocolos, son reglas sobre qué se hace con la investigación generada con fondos de la universidad. Y se establecen plazos, por ejemplo, muy claros para reportar esa investigación, donde los plazos son muy acotados porque los plazos de patentes son muy acotados, donde se evita, por ejemplo, la publicación de esos resultados. Se establece a quién se notifica, y ahí es muy importante lo que está haciendo Felipe con su equipo, o lo que hablaba Rafael sobre la creación de unidades de propiedad intelectual, lo que se llaman oficinas de transferencia tecnológica o licenciamiento, pero establecen
normas, establecen procedimientos que tienen que ser simples, tienen que ser sencillos, tienen que ser apropiados por los investigadores, que no lo vean como un estorbo, sino que más bien vean el beneficio de hacer esto. Esos procedimientos, esos protocolos muchas veces además siguen reglas que se topan un poco con la segunda pregunta de Rafael. Es decir, ¿cuál es el modelo de gestión de propiedad intelectual que vamos a seguir en la universidad? Y hay múltiples. Pero normalmente lo que va a hacer una unidad de propiedad intelectual es recibir estas disclosures, que se llaman estas divulgaciones, y va a tener que tomar decisiones con base en ciertos lineamientos. Es decir, ¿qué lo vamos a proteger o no? ¿Por qué lo vamos a proteger? ¿Dónde lo vamos a proteger? ¿Por qué medios y cuándo? Y por poner un ejemplo, universidades de Estados Unidos, del área de la Bahía, dicen, mire, no vamos a proteger desarrollos que no tengan un rédito de menos de, no sé, $120,000, por ejemplo, de comercializar. No nos vale la pena, va a ser un mal gasto. Y lo que establece también, por ejemplo, una política es que dice, mira, si la universidad no lo protege, lo puede proteger el equipo de investigación o el investigador. Es decir, son reglas muy claras y que los investigadores sienten como propias porque saben que los benefician. Las políticas de propiedad intelectual también establecen porcentajes de distribución si es que esa tecnología se aprovecha comercialmente. Y en la medida que los investigadores, los equipos vean de que esto los beneficia, van a estar dispuestos a posponer un poquitito las publicaciones. Pero normalmente lo que se hace es que se dan beneficios a los inventores, a los equipos, se pueden dar incentivos también a las direcciones de cada carrera también, porque a ellas les interesa también para que promuevan e incentiven a sus equipos a hacer desarrollo. Pero entonces son una serie de protocolos donde establecen derechos y obligaciones, establecen zanahorias y garrotes, pero que a la larga benefician a todos y a la larga benefician a la sociedad. Ahí vuelvo a la pregunta que había hecho, creo que Edith, creo que hay una responsabilidad en quienes están recibiendo fondos públicos de proteger, porque de lo contrario es un mal gasto de las platas del contribuyente. Pero eso entonces está resuelto relativamente bien, proteger y publicar. Y lo otro es que las universidades dentro de sus KPIs incentivos no solamente premian a quienes publican, sino también a quienes protegen. Y dentro de quienes protegen hay también, uno puede seguir hilando más fino, puede ser mucho más quirúrgico que eso. Esto no se trata de solicitar por solicitar, ¿ah? y incrementar los números de la universidad, pero una solicitud, por ejemplo, internacional debería valer más que una solicitud nacional. Una familia de patentes, como decía, demuestra calidad e interés y confianza de la universidad, del centro, del equipo, del inventor en que su investigación es de calidad. Entonces, hay múltiples, o sea, es compatible, y respecto a la gestión, como decía, hay múltiples posibilidades. Y Rafael creo que muy bien, Rafael conoce muy bien el tema de propiedad intelectual, de los grandes expertos de Chile. Ahí los modelos también son múltiples, desde tener absolutamente innovación abierta y no proteger nada, y se quiere dejar abierto para que todo el mundo lo use, lo que no creo que es bueno hoy día, y creo que es irresponsable, principalmente con fondos públicos. Si es con fondos privados de la universidad, bueno, bienvenido sea, haga lo que quiera. Hasta un modelo absolutamente propietario donde la universidad aproveche todo lo que genera, lo proteja, lo aproveche para sí misma, para construir sobre ello y también lo comercialice, hasta generar empresas, lo que también encuentro fenomenal, de alguna u otra forma. Eso requiere también ajustar un poco los protocolos, dar a los profesores cierto tiempo y beneficios para que se dediquen a las empresas, pero si es que todos ganan, creo que son buenas ideas, pero lo fundamental es capturar estas ideas y facilitar la transferencia tecnológica. Gracias, Max. Muy claro. Gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Yo también tengo un montón de preguntas, pero en honor al tiempo, a lo mejor voy a hacer solo un par para ir cerrando, Maximiliano. Uno, aterrizar un poco a la estrategia de las universidades. Uno nos cuesta bastante, al hablar de innovación, conocer exactamente la diferencia entre patentar e innovar.
Pues sabemos que del libro la definición de innovación es que se adopta por el entorno la invención. Entonces, siempre nos cuesta a nosotros hacer esta búsqueda de realmente cuántas patentes, cuántas solicitudes se transfieren al entorno. No sé si tú tienes luces al respecto. Y la segunda pregunta, bien concreta, es si bien la solicitud de patente para que se pueda patentar tiene que cumplir con ciertos requisitos como aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, esta última es la que generalmente en la universidad se nos cae por desconocimiento porque se publica antes, mucho antes de la solicitud. Entonces, ¿cómo entra el deber de informar, digamos, cómo se transmite a los investigadores o cómo se instala en la institución de educación superior estos deberes, digamos, que tendrían los investigadores en comunicar que tienen un desarrollo susceptible a ser protegido o no, y luego ya se puede regular, como tú decías, si la universidad no quiere protegerlo, bueno, el grupo de investigación tomará las acciones que quiera o no, etcétera. Pero ¿cómo se instala eso dentro de la universidad? A ver, partiendo por lo último, Felipe, yo creo que hay distintas formas. Uno son contar con políticas de propiedad intelectual y otro tipo de políticas que normalmente están alrededor de eso. Las políticas deberían ser conocidas por todos y por lo tanto se pueden difundir. Esto no debería ser voluntario para los investigadores, debería ser una responsabilidad. Rafael también mencionó, creo, o tú, no sé si en materia de contratos no aparece nada. Los contratos también deberían tener cláusulas de propiedad intelectual. Lo tienen las empresas crecientemente, no solamente respecto de sus trabajadores, sino también los contratos de servicio, la externalización. La universidad también contrata con terceros, o terceros la contratan a ella, pero los contratos de trabajo de los investigadores deberían haber cláusulas de propiedad intelectual. Podrían ser incluso las cláusulas que establece la ley chilena de propiedad industrial, es decir, el default. Simplemente replicarlas, pero que tomen conciencia de que lo que están generando tiene potencial de propiedad intelectual, va a tener un titular claro, va a tener un inventor que va a ser él. Los contratos pueden estar los incentivos, como también lo están en las políticas. En fin, todas esas cosas deberían difundirse. Las políticas, como decía, deberían ser claras y simples y no deberían ser mamotretos de 30 páginas. Esas cosas van acompañadas también de cuestiones simples, más prácticas, desde pie de firma en los mails hasta colocar encima las fotocopiadoras, recordar a la gente que lo que está manejando es información sensible que tiene que ver con la investigación que desarrollan, hasta templates y documentos maestros de acuerdo de confidencialidad, enseñarles a ellos a manejarlos, a ponerlos en la mesa cuando conversen con terceros. Probablemente nada de eso exista hoy día, pero si es que uno se crea un abanico o un puzzle de mecanismos, todos deberían ir haciendo sentido y repetir. Capacitar. Rafael creo que preguntaba sobre en qué carreras concentrarnos. Naturalmente, las carreras STEM son el número 1, pero no solamente, en temas de ciencias sociales, por supuesto que en derecho, pero también en otras carreras deberían pasar temas, yo creo que, de propiedad intelectual. Por supuesto que en las economías e ingenierías comerciales también. Necesitamos buenos gestores de propiedad intelectual en Chile. No los hay. Se sigue viendo como un tema simplemente registral, cosa que no lo es. Como demostraba yo, creo que la gestión de propiedad intelectual es absolutamente clave. Y sobre tu primera pregunta sobre la diferencia entre patentar e innovar, bueno, es grande entre una cosa y otra. O sea, innovar es poner nuevos productos, servicios, métodos, procedimientos en el mercado. Y es claro que las patentes, no todas las patentes se convierten en productos, no todas. Y no es porque sea una falla del sistema, es porque el sistema fue hecho así. Y muchas veces uno tiene un producto, por ejemplo, que va a tener más de una patente a lo largo de su vida de desarrollo. En el caso de la industria farma, es claro que la primera patente para la molécula, por ejemplo, se puede solicitar 8, 9, 10 o 12 años antes de que el producto salga al mercado, o tenga una aprobación sanitaria, un permiso de comercialización en la autoridad sanitaria. Y desde esa primera solicitud hasta la puesta en el mercado pueden haber 6, 7, 8, 9 o 10 solicitudes de patentes distintas. Entonces, no todo lo que se protege
va a transformarse en un producto y también, por supuesto, no todo el producto va a tener un éxito comercial o va a ser puesto en el mercado. Y por lo tanto, si bien hay una relación, no hay una relación exacta, hay un traslape, pero no una relación exacta entre patentar e innovar. Muchas gracias, Maximiliano. No sé si alguien más del público tiene una última consulta. Yo, Felipe. Ok, para cerrar, Juan Luis. Una última. Maximiliano, como dijiste, no todas las patentes terminan en productos. ¿Tú tienes alguna estimación de cuántas patentes resultan ser exitosas? ¿En número, algún porcentaje? Fíjate que no tengo, Juan Luis, una cifra. ¿Ah? Pero no muchas. Yo te diría que esos son las menos. ¿Ah? Sí. En el hemisferio norte yo he escuchado que es 1 cada 17. Y en el hemisferio sur, 1 cada 100. Mira, imagina, encuentro alto los números, Juan Luis. Ojalá sea así. Sí, nunca lo he, ¿cómo se llama? Nunca lo he analizado bien de las personas que lo dijeron en algún congreso. Tampoco tenían un trasfondo muy fuerte de esto, entonces siempre me quedó la duda. Ahora, lo que ellos también contaban eran un montón de patentes de este tipo, el sueño americano, ¿no? ¿Has visto los comerciales de Antena 3 directo donde un tipo inventa algo, se le ocurre algo, un sopapo, no sé, lo inventa, lo hace como producto, lo patenta y quiere vivir de eso toda la vida, vendiendo ahí por televisión? Claro. Entonces, probablemente en ese punto los tipos que dieron la estadística contaban todo ese tipo de patente muy simple que uno ve en el Discovery Channel a cada rato, cuando hacen naturaleza, plásticos más duros para las camionetas, cosas así, no lo sé. Claro. Yo pensaba si sabía. Me parecen cifras muy altas, y considerando un poco lo que expliqué. Además que el fin y objeto del sistema patente no es solamente poner un producto en el mercado. Ojalá fuera así. Pero muchas veces la solicitud de patente se utiliza simplemente con fines defensivos, por ejemplo. Es decir, bloquear a tu contrario mientras sigas haciendo investigación. En ese sentido, una patente en trámite es un instrumento también útil y legítimo. Pero me parece alto ese número. Sí, puede ser. Alto. Sí, aparte la centralización de patentes no está clara, tal como decías, uno puede patentar en un país, en otro lado. Sí. Claro, hay que ver todas esas cosas y dónde se efectúa el producto. Así es. Todas esas cosas. Pero bueno, era eso. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias a ustedes. Sí, es una conversación muy interesante que sin duda da para una larga y extensa conversación, pero vamos a liberar ya a Maximiliano y a todos agradeciendo a Maximiliano nuevamente el haber aceptado nuestra invitación, su tiempo y su generosidad por compartir sus conocimientos con nosotros. Así que muchas gracias, Maximiliano, y muchas gracias a todos y todas quienes han asistido, y dejarlos invitados para las siguientes sesiones del día de hoy, donde justamente Juan Luis en la tarde va a estar hablando su experiencia de un investigador transfiriendo sus conocimientos a la industria. Así que los dejo invitados para la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes.